Tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros el presidente de la República, el doctor Pedro Pablo Kuczynski, para su comentario mensual y luego tendremos alguna conversación especial. Bienvenido, señor presidente, gracias por estar con nosotros. Y además recién arribado usted de Argentina, así que nos tiene, esas son las primeras novedades. Bienvenido. Bueno, gracias. Tuvimos un lindo viaje a la Argentina. Hacía tiempo que un jefe de Estado peruano no había ido en visita oficial ahí. Argentina está cambiando a toda velocidad. El presidente Macri, a pesar de tener sus puyazos en el Congreso, le está yendo muy bien. Tiene grandes retos, que es bajar la inflación, reducir el déficit fiscal, pero hay mucho optimismo en Argentina, mucha inversión que está llegando, sobre todo en el sector financiero, ¿no? Y hablamos del Perú también, de lo que estamos haciendo aquí. Se quedaron posibilidades de cooperación o de intensificar las relaciones. Yo diría que hay varias áreas. Una es la cultural. Estaba el ministro Salvador del Solar conmigo. Ellos tienen programas muy activos culturales y gastronómicos, o sea, mar y carne, digamos, ¿no? Y ahí Gastón, de nuestro lado, Gastón Acurio, ha hecho mucho. Hay un gran entusiasmo gastronómico por el Perú en Argentina y viceversa. Lo que noto es que la ciudad de Buenos Aires, pues, ha tenido un rebote de inmobiliario brutal, ¿no? En Puerto Madero se ha construido un nuevo barrio modernísimo que no existía hace 15 años. Y luego hablamos de algunos temas puntuales que les interesan a ellos, las exportaciones de soya, de biodiesel, en fin, que aquí el Indecopi las tiene con aranceles compensatorios, cosas así, igual que Estados Unidos tiene lo mismo. Pero en fin, esos eran temas menores. Y en mi presentación al Foro Iberoamérica, que es un foro de intelectuales, políticos y gente de empresa de España y América Latina, hablé de la necesidad de que América Latina retome el crecimiento. El gran tema segundo fue el tema de la corrupción, lo que está pasando, ¿no? Ahí alguien me preguntó sobre la situación del expresidente Fujimori, ¿no? Y que es la primera plana. La primera plana, sí. No, que uno siempre se pregunta, pero ¿por qué insiste el presidente en un tema en el que no nos aclara mucho las cosas y que, por el contrario, da la impresión de que es una especie de refugio para no tocar otros temas? No, yo toco muchos otros temas. Aquí alguien me hizo la pregunta antes de que yo hablara y por eso mencioné muy rápidamente ese tema que se está analizando y ya veremos qué pasa. Es un tema estrictamente médico, no es un tema legal. Presidente, hay una precisión, porque usted dice se está analizando, pero le preguntan al ministro de Justicia, y concretamente no hay ningún pedido, no se sabe de los médicos que hayan visto a Fujimori. ¿Qué se está analizando? No, lo que se está analizando son los procedimientos. La Constitución en el artículo 117 es clarísima, pero hay procedimientos. La Constitución es una carta magna y hay leyes, decretos que luego implementan las cosas, ¿no? Y cuando dice usted que, para citarlo textualmente, dice que eso será noticia en algún momento. Bueno, será noticia en un sentido o en otro, porque todo eso lo tiene que decidir una comisión médica, no es una comisión de juristas, ¿no? Y luego hablamos de Venezuela mucho, que es un tema absolutamente candente
en el Caribe y Sudamérica, ¿no? Y luego con Macri, bueno, firmamos una serie de acuerdos. Yo lo que noto es mucho optimismo de parte de él y su equipo, tiene un buen equipo. Y hablamos también del G20 y de esas cosas que les interesan a ellos porque ellos son miembros del G20, nosotros no. Y bueno, eso ha sido. Yo creo que en 24 horas se restableció una muy buena relación. Hablamos también del bicentenario. El bicentenario, como ustedes saben, está la Embajada Argentina en la esquina de la 28 de julio y Arequipa, y eso probablemente se transforme en un museo sanmartiniano para el bicentenario. En fin, hay una serie de pasos que se deben dar, pero se llegó a un acuerdo, por lo menos de palabra, sobre eso, ¿no? Volvamos un poco a la actualidad. Y en la actualidad lo que encontramos es, una vez más, dificultades entre el Ejecutivo y el Legislativo, y sobre todo un espíritu de decir cuáles son los temas centrales que debieran ser materia de preocupación conjunta, por un lado, y de cooperación. De hecho, uno de los temas que está presente permanentemente y además hasta quizá con un cariz problemático todavía, es el que se refiere a la reconstrucción, la salida de la Flor por lo pronto, la nominación de otra nueva personalidad no tan conocida, y de hecho esto de la reconstrucción va atada a otro tema que también es vital, es decir, las relaciones entre el gobierno central, los gobiernos regionales, que aparentemente tampoco llegan a tener una comprensión máxima. En otras palabras, ¿cómo ve usted este tema de la reconstrucción en el marco de un relacionamiento distinto entre gobierno y gobiernos regionales? La reconstrucción, a pesar de lo que se dice, está adelantando rápidamente. Ya se han transferido a las regiones del norte 1.600 millones, ya se han licitado más de 1.000 millones de obras. Estuve hace unos días en el río Piura, donde hay todo un trabajo de profundización del canal, la apertura de un canal hacia el mar, que son las cosas que hay que hacer para prevenir futuros daños. O sea, hay que empezar por los ríos, la ubicación de las casas. Con los gobernadores tenemos nosotros una relación inmejorable, realmente muy buena, tanto con Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque. Y claro, hubo algunas quejas en una entrevista diciendo que de parte del ex coordinador de que eran muy lentos, etcétera. Y sí, bueno, esta es reconstrucción con cambios, que tiene que ser limpio, tienen que estar los proyectos bien hechos, no pueden ser cosas que se van a caer. ¿Usted siente que sí, efectivamente ha habido un ritmo intenso y suficiente? Absolutamente. Basta con ver los videos del ministro de Agricultura esta mañana y hace unos días para ver que se está haciendo mucho. ¿A dónde está la impaciencia de la gente? En las casas, porque vamos a tener que construir 40.000 casas en esa zona. Tenemos casitas transitorias que obviamente no son habitables más allá de un lapso más meses, breve, ¿no? Que se ha extendido. Pero la reconstrucción va bien. Este señor Edgar Quispe es un funcionario que conoce bien la mecánica de todo, y lo que vamos a hacer es lo que hicimos cuando hubo toda la crisis del Niño Costero, es que los ministros sean los embajadores de cada región.
¿no? Entonces, la ministra del MIDIS en ese momento se ocupó de la libertad, ahora está en Energía y Minas, ella se va a ocupar de eso. En Piura estaba la ministra de Educación, ahora será el ministro de Educación. Yo siento que pese a lo que se escribe y se dice, siempre hay quejas cuando hay un proyecto de reconstrucción, porque la gente está dolida por la tragedia y quiere ver un cambio, pero el cambio se está viendo rápidamente. ¿Y usted cree que el calendario electoral regional, municipal, está también ahí incidiendo en esta impaciencia de las autoridades? Hay locales? gente que se quiere posicionar para las elecciones de noviembre del año entrante, o sea, en un año, y eso es normal. Pero nosotros no tenemos ninguna posición como gobierno a favor de unos o de otros. Lo que queremos es que se hagan las obras. Por ejemplo, solo como lo acabo de ver aquí en la entrada al gobernador de La Libertad, el tema de la quebrada de San Ildefonso, ya la ingeniería está lista. El hospital de Guarmey, que se hundió en el barro, el plan de reconstrucción ya está andando, y hay zonas que están un poquito menos activas, que es Huancavelica, donde se cayó pues la ribera en Lircay con un hotel que se cayó al agua, ¿no? Pero usted diría, presidente, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, presidente. Uno de los aspectos que también se ha destacado, presidente, es la última encuesta en la que se habla que ha devuelto usted a perder puntos luego de haber mejorado relativamente en algo anteriormente. ¿Cuánto peso le da usted a todas estas encuestas, por un lado? Y en segundo lugar, si en efecto conviene en que en efecto las prioridades del país, independientemente de lo que ya hemos hablado de reconstrucción, está en el censo, está en el tema Fujimori, está en fin, una multiplicidad de temas, pero que no necesariamente coinciden con lo que el gobierno está pensando realizar en el más breve plazo, es decir, con un nuevo planteamiento ministerial incluso y en conexión con las relaciones con la mayoría parlamentaria. ¿Cuánto peso tienen para usted estas encuestas y si en efecto inciden en temas que están primordialmente dentro de la línea de su trabajo? Nuestra gran prioridad es llevar a cabo lo que prometimos en la campaña y lo estamos haciendo. Nos hemos demorado un poco debido a los fenómenos bien conocidos del Niño Costero y del Lavajato Odebrecht, etcétera. Pero la economía está a punto de despegar, ya se ve en muchos indicadores, la confianza del consumidor, la construcción, el cemento, los automóviles y ahora la inversión pública, que está creciendo a un ritmo de 25% anual, o sea que vamos a recuperar el tiempo que se perdió en los últimos 2-3 años, cuando bajó la inversión pública a pesar de grandes esfuerzos que se hicieron, y ahora estamos viendo también un crecimiento muy fuerte de las exportaciones debido a la mejora muy sustancial del precio del cobre y del zinc. El zinc está... para los que nos escuchan, el Perú es el principal exportador de zinc en el mundo y hace 10 años que no estábamos en un precio similar. Entonces hay muchas cosas buenas que están ocurriendo. Ahora, en contraste con ello, porque de alguna manera son otros los signos que van marcando precisamente la disminución en el apoyo, es decir, en el área social, educativa, médica,
etcétera, es donde aparentemente la población está más descontenta y siente que no se está operando con efectividad. Hay que ver, por ejemplo, la inversión en agua potable, que era casi nula. El año pasado le hemos metido inversión de 3 a 4 mil millones de soles en esa área. Se están viendo los resultados poco a poco. Y claro, el sistema de salud tiene problemas en el sentido de que hay dos grandes sistemas, el MINSA y eSalud, y la organización requiere muchas mejoras. La ex ministra Patricia García estaba trabajando muy fuerte en eso, en destapar también redes de corrupción inmensas que había en salud, ¿no? Y que probablemente existen todavía y que hay que suprimir. Así como en el Ministerio del Interior el ministro ha hecho un trabajo que algunos critican porque sacó a unos altos oficiales, etcétera, pero está haciendo una limpieza fundamental que no se había hecho en años. Y ahí vamos otra vez a la relación con el Congreso, ¿no? Porque este cuestionamiento viene al ministro del Interior desde el Congreso. Y, por ejemplo, a la ministra Arauz, los fujimoristas le han dicho que no la van a recibir para hablar de las facultades delegadas. ¿Cómo lo toma usted eso? No, vamos a ver qué es lo que necesitamos. En el mensaje del 28 yo presenté 4 o 5 proyectos de ley que son importantísimos. El primero es facilitar las expropiaciones para hacer las obras públicas, cosa que estaba en un decreto legislativo que se modificó. 2, el tratamiento de aguas residuales, el lago Titicaca, ríos, el mar, todo el Perú está sumido en desagüe no tratado. Eso es una gran prioridad en la salud y presentamos un proyecto de ley, nosotros esperamos que el Congreso lo vea. Tercero, el tráfico en Lima. Presentamos un proyecto de una autoridad metropolitana de tránsito que es importantísimo si queremos ir arreglando el transporte en Lima, y ahí está, y ojalá se vea. ¿Se están demorando en verlo, dice usted? Bueno, yo no voy a criticar, pero quisiera que se vean estas cosas que son cosas que afectan a todos los ciudadanos. El agua sucia es inaceptable en un país del siglo XXI. El transporte... Que está en las bases de todos los problemas a posteriori, ¿no es cierto? Es decir, precisamente porque son subterráneos, no advertimos cuán peligrosa es esa situación. Bueno, es peligrosísimo y el tránsito lo sufren los limeños, los arequipeños, los trujillanos, todos los días de la semana, ¿no? Entonces, esas son algunas medidas. Y la ministra de Economía, junto con la primera ministra, tienen algunas medidas que facilitarían la reactivación, que ya está en plena marcha. O sea, cuando uno sale del Perú, dicen, wow, el país con menor inflación, con mayor crecimiento, con la menor deuda, ¿no? Y uno regresa aquí y ve un montón de editoriales como si esto fuera el país en 1990, ¿no? O sea que hay que ser justo. Aquí hay grandes cambios, pero toma tiempo. Lamentablemente las cosas toman tiempo. Yo espero de que la mayoría parlamentaria hable con la primera ministra, y me parece que es absolutamente fundamental que los poderes del Estado dialoguen, nadie se puede negar. Bueno, y parecía que eso iba a ser así. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? Yo no sé lo que ha ocurrido porque yo he estado fuera el día de ayer y anteayer en Argentina, pero aquí tenemos una separación de poderes y obviamente los poderes algún enfrentamiento tendrán, pero tenemos que trabajar juntos por las cosas fundamentales. ¿Es un doble discurso del fujimorismo?
yo no voy a dar ningún adjetivo sobre eso. Yo creo que la primera ministra tiene una idea muy clara de lo que ella busca junto con la ministra de Economía. Yo apoyo eso. Yo creo que ya hemos propuesto varias, no muchas, son 4 o 5 medidas legislativas concretas a las cuales se van a agregar estas 2 o 3 medidas de reactivación. Es un menú de 6, 7 cosas, no es tanto, ¿no? Presidente, y otro tema, usted habló también en Argentina sobre Ollanta-Humala. Usted dijo que debe haber un debido proceso en su caso. ¿Usted cree que no hay en este momento un debido proceso? Yo creo que esta idea de la prisión preventiva es algo que hay que manejar con mucho cuidado, porque la tentación cuando se habla de crimen organizado es tomar los 36 meses que dice la ley que debe durar la investigación. Son 3 años, ¿no? Yo no digo que nadie es ni culpable ni inocente, pero constitucionalmente todo ciudadano tiene derecho a un proceso expeditivo y justo. Y uno no va a estar sentado en la cárcel 1 año y medio mientras los abogados dicen a ver si está, no está, cómo es, ¿no? Yo no me voy a pronunciar porque yo no soy juez, separación de poderes, nosotros tenemos 0 influencia en la Fiscalía y el Poder Judicial, nunca hemos tratado de influenciar nada, pero el jefe de Estado tiene derecho a decir que aquí tenemos que tener un debido proceso, ¿no? Estamos ya con el tiempo que nos gana, presidente, pero por supuesto la actualidad plena es el caso Paolo Guerrero. ¿Qué le parece a usted toda esta situación? Mire, ahí también tenemos que ver cuáles son los hechos y nadie sabe cuáles son los hechos, salvo algunos entendidos, ¿no? Salvo la gripe, a partir de ahí vemos. Ahora, todo el mundo en Lima toma algún antihistamínico por el clima horrible que hay en invierno. De repente él tomó un antihistamínico, sería bien injusto que lo castigaran por eso, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son los hechos. Ojalá los hechos sean favorables y él pueda jugar, porque por ahora no puede jugar, ¿no? Por lo menos estos 2 partidos no. Bueno, me parece terrible eso, pero hay que entender cuáles son los hechos primero, ¿no? Muy bien, presidente. Bueno, muchas gracias por todas esas declaraciones. Las encuestas. Las encuestas, uno sube un día 3 puntos, sube 5, baja 4. Yo sigo trabajando. No. Trabajamos bien fuerte, tenemos un equipo de ministros muy dedicados y claro, habrá cosas porque no le gusta a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Muy bien, muchas gracias, presidente. 9:02 de la mañana, estamos culminando la primera hora de ampliación de noticias y luego iremos a Enfoque de los sábados.